Y el libro nos habla de qué interesante, hay una fe inicial por la cual nos acercamos a Dios, que está basada en alguna necesidad, en algún problema, que nos acercamos, que nos motiva, algún dolor, alguna situación que atravesamos, y es esa fe inicial. Yo le llamo más que fe, nos acercó el problema, ¿no? Nos acercó el dolor, nos acercó la angustia. Vos decís, bueno, no fue ni el dolor, ni la angustia, ni el problema, fue esa expresión que muchas veces se utiliza, ese vacío existencial, buscando algo que te sacie, que te llene. Bueno, es el primer paso por el cual nos acercamos o aceptamos que alguien nos hable y le abrimos nuestro corazón ¿a quién? Al Señor, para que entre y aceptamos esa oración, esa palabra, y algo nos toca, algo nos pasa, algo nos modifica. Pero el autor del libro que estábamos leyendo dice, no nos podemos quedar solo con que la fe es solamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como algo basado en cosas. Viste que la pregunta, ¿y qué estás esperando? Es la certeza de lo que se espera. Y yo espero que este año las cosas mejoren en este país. Yo espero que este año Dios me responda a la oración en esta necesidad. ¿No? Una fe basada, y obviamente que la fe se aplica a lo que uno quiere y a lo que uno necesita en el campo personal. Pero también dice, vamos a la palabra de Dios, y Santiago nos dice que muchas veces oramos y pedimos a Dios y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Claro, vos decís, pero una enfermedad no es un deleite. Estoy pidiendo por una realidad, por algo que necesito. Pero cuántas cosas que están en el campo de la fe, que estamos expectantes, que esperamos, y que tal vez no están fundamentados en la palabra, o en el conocimiento, o en la voluntad de Dios. Porque si hay algo que nos enseña la palabra, es acercarnos a Dios, ¿sí? Acercarnos mediante la fe, pero también aprendemos que la fe debe crecer, ¿o no? Que la fe debe madurar, que la fe debe desarrollarse. Y te decía, en un primer instante uno se acerca por alguna necesidad, algún problema, alguna circunstancia, pero luego esa fe empieza a ser forjada, empieza a ser desarrollada. Los discípulos que caminaron al lado de Jesús veían a Jesús actuar en fe, veían a Jesús llevar esa fe a la acción, pero a ellos les costaba poder verdaderamente no imitar. Sí, estaban en un tiempo de aprendizaje con Jesús, pero al fin y al cabo aprendieron, guardaron en sus retinas, en sus mentes, en sus corazones, cómo Jesús obraba y actuaba, y obedecieron, porque Jesús dijo, esperen, cuando Jesús resucita y es ascendido a los cielos, Jesús les vuelve a recordar, esperen acá hasta que sean investidos, me encanta esa expresión, hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y claro, nos encontramos con una realidad totalmente ajena a lo que eran los discípulos cuando caminaban con Jesús, a cuando ahora ya caminaban solos, ¿sí? Acompañados y guiados por el Espíritu Santo. Vemos discípulos que esa fe inicial, que muchas veces, hace poco habíamos leído el texto, que habían traído, un muchacho había traído a los discípulos para que orasen por su hijo que estaba endemoniado, y dijeron que no pudieron echar el demonio. Y entonces este hombre le plantea esa situación a Jesús. Y Jesús ora y lo libera, y ahí Jesús no les habla, ¿no? Hombres de poca fe, y una fe que se desarrolla, una fe que crece. Y el mensaje en esta mañana tiene que ver con este sentido, ¿no? Con este criterio. Que salgamos de esa fe inicial. Que salgamos de una fe que solamente piensa en las necesidades que uno tiene. Que aprendamos a desarrollar, a cultivar y a madurar una fe que es conducida y guiada ¿por quién? Por la palabra de Dios. Una fe que descansa en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que hace lo que Dios quiere hacer y no lo que yo quiero hacer. Porque viste que nos llenamos de preguntas. ¿Y por qué Dios a unos sí? ¿Y por qué Dios a otros? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Uno dice, no, depende de la fe. Y la fe de uno, y de la fe del otro, y de la fe de acá, y de la fe de allá. Pero qué importante es tener esa fe que descansa, esa fe que confía, esa fe que más allá de que yo pueda creer que Dios va a obrar, lo haga o no lo haga, mi fe sigue estando intacta, ¿sí? Depositada y confiada en Él. Y el apóstol Pablo es un hombre que la Biblia, todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es el que más habla de la fe.
Sí, bueno, la mayoría de las, también casi todas las cartas que tenemos son del apóstol Pablo. Pero es el que mayor referencias tiene en cuanto a la fe. Es el que da más mensaje, el que habla de forma permanente. Y para el apóstol Pablo, la fe no es un concepto teológico. No es un concepto teológico, sino que el apóstol Pablo habla de la fe como el centro de la vida cristiana. ¿Sí? ¿Me estás prestando atención? ¿No? Habla de la fe como el centro de la vida cristiana y no como un concepto teológico, algo a estudiar, algo a analizar, sino como algo que es parte de la vida del creyente. Por eso en un momento Pablo declara, dice, nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Lo pone eso como centro de la vida cristiana. El hombre, la mujer que ha puesto su confianza a Dios, no vive por vista, claro. Esta expresión vive por fe, quiere decir que vive en confianza. La palabra fe, ahora algunas definiciones que tengo para compartirte o algunos derivados del término fe, es que en hebreo la palabra de fe, por ejemplo, y ahora vamos a leer el texto bíblico, expresa la idea de tener confianza. En hebreo, la palabra fe expresa la idea de tener confianza en Dios. ¿No? Estamos hablando de la fe puesta en el lugar correcto. ¿Sí? No fe en cualquier cosa. ¿Fe en qué? En Dios, no en una riestra de ajo. Fe en Dios, ¿sí? No en la sal que se pone no sé dónde, como digo siempre, la cintita roja, no. Fe puesta en el lugar correcto y en todo caso en la persona correcta. ¿La persona correcta quién es? Jesucristo. ¿Sí? Porque caminos, ¿viste esta expresión? Todos los caminos conducen a Roma. ¿La escuchaste alguna vez? ¿Sí? El hombre ha hecho diversos caminos para poder encontrarse con Dios, cuando el camino ya estaba hecho. Lo que pasa es que dice que Jesús vino al mundo y el mundo amó más que las tinieblas que la luz. Hay un camino iluminado hacia el Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir a Dios, nadie puede ir al Padre si no es por quién. Pero al hombre no le gusta ese camino. Porque ese camino es bajo el criterio de Dios y no bajo el criterio del hombre. Entonces, la fe expresa tener confianza en Dios, o en Jesús sobre todo, sobre la base de su palabra. Confío en lo que su palabra dice. Creo y acepto lo que su palabra dice. Esto es la expresión en hebreo. Y en griego, la idea de la fe también se traduce como fidelidad. Dos palabras que van de la mano en relación a la fe. Confianza y fidelidad. ¿No? Y hay dos miradas, porque confianza es lo que nosotros, ¿no?, buscamos tener, ¿no?, en Dios, en su palabra. Necesitamos desarrollar confianza en lo que su palabra ha prometido. Y fidelidad es también lo que Dios espera de quién. Que nuestra fe no nos falte, que nuestra fe que responde a esa fidelidad no nos falte. Y dice que fe, traducido es fidelidad, que implica una convicción. Convicción, seguridad, que descansa ¿en qué? Sobre el testimonio de otro. Una convicción que descansa, o sea, relacionado con la palabra fidelidad. Soy fiel a tal persona, pero soy fiel porque la conozco. ¿Se entiende? Ser fiel a Jesucristo, ser fiel a su palabra, tener confianza, es algo que descansa en la persona, pero también en el testimonio de esa persona. Y qué bueno saber que el Señor nos llama a tener fe ¿en quién? En Él. La palabra nos llama a tener fe ¿en quién? En Jesús. Ahora, ¿qué crédito tiene Jesús para que nosotros tengamos qué? Fe en Él. Tiene todos los créditos. Tiene todo, porque todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Todo lo que su palabra ha profetizado se ha cumplido. Todo lo que Jesús dijo que iba a pasar después de que Él muera, se ha cumplido. Él prometió morir, resucitar, y es lo que ha ocurrido. Prometió a la iglesia empoderarla con el Espíritu Santo. Luego que yo muera vendrá el Consolador. Lo ha cumplido. O sea, hay evidencia de que sus palabras son verdaderas, son eternas, que no son palabras humanas que quedan en el olvido. Y te hablaba que el apóstol Pablo es uno de los hombres y uno de los personajes del Nuevo Testamento que más nos habla de la fe. En Hechos capítulo 27, voy a usar 2 o 3 versículos nomás para ponerte en el contexto de que quiero utilizar una expresión que Pablo utiliza en el verso 25. Pablo estaba siendo llevado a Roma, ya estaba en la etapa final de su ministerio. ¿Sí? Ya habían acabado los viajes misioneros del apóstol yendo para todos lados, predicando. Ahora Pablo ya era un prisionero, decí conmigo prisionero. Ya era un prisionero, pero era un prisionero que no había perdido, que nunca perdió la fe, nunca perdió la confianza.
Fe era confianza. Nunca dejó de ser fiel. A pesar de que Pablo ahora, ¿cómo era? Era un prisionero. Estaba siendo llevado a Roma. Porque los judíos no lo denunciaban, porque decían que predicaba en contra de Roma, que lo que él divulgaba. Y allí estaba Pablo siendo llevado prisionero en una embarcación hacia Roma. Todo el capítulo 27 y 28 te lo podés leer, que está interesante. Pero rumbo a donde lo están llevando a Pablo, hacia Roma, dice que la embarcación viene una tempestad y estaban a punto de perecer y todos piensan que están a punto ¿de qué? De morir, ¿no? Y hay una expresión que utiliza el apóstol Pablo. Desde el verso 21 Pablo dice, entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, le dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, el haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio, porque los estaba agolpando la tempestad y estaban a punto de perecer. Dice, para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente el de la nave. Verso 23 dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y acá viene la declaración de Pablo, preso, rodeado con otros presos. No te lo leí, por eso te lo dejo para que lo leas en tu casa. En un momento, como la nave está por perecer, dice que uno de los soldados dijeron, bueno, antes de que habían 276 personas en ese barco. Entonces los soldados dijeron, bueno, antes que la nave perezca, el barco perezca y se rompa y caigamos en el agua y por ahí los presos se escapen, ¿qué decisión habían tomado los soldados? ¿Vamos a qué? A matarlos a todos. Pero uno, pensando en Pablo, sabiendo quién estaba ahí, no lo permitió, el que era la máxima autoridad, ¿no? No permitió que hagan eso, ¿no? Y obviamente porque Dios estaba en el asunto. Y Pablo estaba en ese contexto, en un barco con un montón de prisioneros, con soldados, siendo llevado a Roma. Ya no estaba compartiendo la palabra en una sinagoga, en la plaza. Ya no estaba haciendo milagros en otros lugares. Ahora estaba haciendo milagros porque la situación acontece que llegan a una isla, va a buscar una rama y ¿conocen la historia? Y una víbora lo mordió. Y dice que todos los nativos de la isla estaban esperando que Pablo se hinchase y muriese, ¿no? Y dijeron, no, este lo mordió una víbora porque está escapando de algo malo que hizo y Dios lo vino a castigar acá. Mirá cómo cambia el concepto de la gente. No le pasó nada en 2 horas, en 3 horas, y ahora cambiaron. Era un fugitivo que estaba escapando, por eso lo mordió una víbora y estaba esperando que se muera. Como no le pasó nada, ahora lo reconocían como un Dios. Algún poder tiene, porque la víbora no lo mató, algo tiene. Y Pablo termina en esa isla, a un hombre adinerado que tenía a su padre enfermo. Pablo va a la casa y lo termina orando por él. ¿Y qué termina ocurriendo? Un milagro. En medio de una circunstancia difícil. Pablo siendo preso. No, Pablo siendo preso. Y declara esto, Pablo. Por tantos varones tengan buen ánimo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y estas palabras me disparan para hablarte de la fe en esta mañana. Pablo dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y qué importante es tener esta clase de fe. Una fe que perdura, una fe que persiste, una fe que confía, una fe que demuestra fidelidad, a pesar de las circunstancias negativas, contrarias, difíciles. Pablo estaba diciendo, ¿no? Y si yo te comparto el versículo 10, que Pablo les había dicho, en el 21 te dije, si me hubiesen hecho caso, con esta tempestad yo había dicho que no salgamos. Y escucha esto. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Claro, Pablo era un hombre de fe, no un piloto de nave. ¿O no? Pablo era un hombre de fe, era un predicador del evangelio, pero Pablo miraba, Pablo tenía sabiduría, Pablo entendía lo que estaba pasando. Y Pablo le dijo, no es tiempo de zarpar. Pero dice que el centurión le daba más crédito al piloto y al dueño que a las palabras de Pablo. Y a veces los cristianos somos medio o casi 100% parecidos.
al centurión. Le damos más crédito a la opinión y al pensamiento del amigo, del familiar, del vecino, del papá, del esposo, que muchas veces a la palabra de lo que Dios ¿qué? Nos habla. Pablo dice, yo confío en lo que Dios, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo tenía una confianza plena y absoluta en el Señor. Por eso te decía que Pablo es el que nos enseña que la fe es el centro de la vida cristiana. Y Pablo refiere o habla de la fe en diferentes contextos. Habla de la fe para salvación. La fe que necesitamos todo, por lo cual hemos llegado al camino. Y tal vez alguien o quienes nos estén visitando en esta mañana, tal vez hayas escuchado hablar o no de Cristo. Pero todos tenemos delante nuestro una decisión que tomar. ¿O no? De recibir a Jesús o de rechazar a Jesús. Decirle, Señor, me quiero reconciliar, quiero abrirte la puerta de mi corazón, o tal vez por ahora no. Pero allí estaba Pablo en diferentes contextos, hablando de la fe, para la salvación, para la vida cristiana, como te dije. Pablo habla de la fe como centro de la vida cristiana. También habla de la fe en los momentos de prueba y lo demuestra él en esta palabra, y puedes ir a Hechos y puedes ir a diferentes libros de la Biblia y ver cómo en momentos de prueba Pablo era de los que no abandona, así conmigo, de los que no abandona. Porque son los creyentes que nosotros tenemos que ser. Esa clase de creyente y esa clase de fe de que no abandona ni en los momentos más difíciles. Ni en los momentos más difíciles. Pablo habla de una fe en prueba. Pablo también habla de la fe en un momento como doctrina, como algo fundamental para el creyente que debe vivir. Entonces, Pablo habla de que la fe es convicción. Algunas cosas que anoté y ahora te comparto los puntos que quiero desarrollar. La fe, Pablo habla de que la fe es convicción. Pablo habla de que la fe es aceptar el evangelio, pero también una respuesta a ese mensaje. La fe tiene que ver con aceptar a Jesucristo en mi corazón, ¿sí? Pero una respuesta a que Jesús viva en mi vida tiene que haber en mi forma de vivir, en mi forma de caminar. Aceptar el mensaje, pero también una respuesta a ese mensaje. Pablo habla de que la fe es un medio o es el medio para acercarnos ¿a quién? A Dios, ¿no? Dice el apóstol, ¿no?, que el que se acerca a Dios es necesario que tenga fe para que crea que Dios existe. La fe como medio de acercamiento. La fe como entrada a una nueva relación. Recién adorábamos, Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Y Edith, en las palabras cuando nos ministraba, nos ponía, ¿no? Y te decía, no sé qué relación, cuál será tu formación, cuál será tu experiencia de vida, la relación que has tenido con tu Padre. Pero Dios nada tiene que ver con ese Padre terrenal. A veces podemos haber tenido malas experiencias, poder tener malos recuerdos. Pero qué importante es saber que la fe es la entrada a una nueva relación con nuestro Padre eterno, ¿sí? Con nuestro Padre que está en los cielos, con nuestro Padre que nos mostró su amor. El que dice la palabra, el que no escatimó, decir no escatimó. Que no escatimó quiere decir que no se guardó, no se reservó. No dijo, no, la verdad, no vale la pena. Lo intenté cuando, me imagino al Padre, al Espíritu y a Jesús charlando. ¿Te acordás cuando vimos la maldad y mandamos un diluvio y se salvó Noé? Y dijimos, bueno, toda una raza nueva, no van a pecar más. Dios sabía que la condición ya estaba en el hombre, ¿no? Estoy ironizando un poco. ¿Y qué volvió a pasar? Otra vez. Se empieza a desarrollar el hombre, empieza a crecer, se empieza a propagar en la tierra y otra vez la maldad se vuelve ¿qué? Aumentar. Pero Dios había prometido. Dios le hizo una promesa a Noé. No voy a destruir más la tierra de esta manera. Y me imagino Dios desde los cielos una y otra vez mirándonos y viendo que somos lo que somos. Somos lo que somos. A veces queremos demostrar, pero Dios sabe lo que somos. Y Él nos ama porque somos su creación. Más allá de lo que podamos hacer o dejar de hacer, que Dios nos ama no quiere decir que tu realidad va a cambiar, porque tiene que ver con decisiones que vos tenés que tomar. Dios te ama, Dios te da oportunidades, Dios te restaura, Dios te levanta, pero hay decisiones que vos tenés que tomar para que eso acontezca y ocurra en tu vida. Y ahí dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? Por amor a nosotros, un Dios que nos ama. Y qué importante es tener esa figura, esa imagen de un Padre amoroso, de un Padre proveedor, que proveyó para el pecado que nosotros no podíamos saldar, para esa deuda que no podíamos saldar.
para esa, ¿no? Para esa esclavitud, esa condenación, porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él murió y vino y dice, yo no vine para condenar al mundo, porque el mundo ya está como condenado. Vino a traer una posibilidad, una opción diferente, que es liberarnos de esa condenación. Una fe de un Padre que nos libera de la condenación, de la culpa, de la muerte y nos regala amor, gozo, paz, una relación con Él que antes no se podía tener, ahora la podemos tener por medio de ¿quién? De su Hijo. La fe es el medio de salvación. Por eso me atrevo a decir que en la vida cristiana todo comienza con fe, todo avanza con fe, pero también todo termina con fe. No importa solamente haber comenzado con fe, importa avanzar, crecer, madurar en la fe, pero también importa finalizar una vida ¿cómo? Con fe, una fe firme, sólida, fiel. Dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El apóstol Pablo, ahora te voy a dar algunos ejemplos, pero él dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué más? He guardado, y habla de que ha conservado su fe hasta en los tiempos finales. Entonces, tomando este ejemplo de Pablo, veamos la fe como salvación. Romanos capítulo 5, verso 1, escúchame, son versículos cortos, yo te los voy a dar, porque es importante. Es esta fe, como te decía hoy, esta fe con la cual nos acercamos a Dios. Es la fe que utilizamos como medio de salvación, que nos alcanzó para recibir a Cristo. Pero no nos vamos a quedar solo ahí, vamos a avanzar. Justificados, dice, pues por la fe. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fe abre un camino a la paz. Fíjate, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántas personas que andan por ahí diciendo que no tienen paz? Personas que andan buscando paz. Y de repente hablan con vos y dicen, pero percibo una paz diferente en vos. ¿Te lo han dicho alguna vez? Hasta que visitan tu casa. Y esa paz que ves afuera no es la misma que está adentro. ¿No? Pero la paz, una fe justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. La justificación, el ser justificados, es por y no por obras. La Biblia dice que el Señor nos ha justificado por su gracia, por su amor y no por mérito. No hay mérito alguno para que Dios te vea como bueno, como santo. Ay, eres mi hijo, pero ¿por qué? Porque bien, todos los domingos viene al culto. No. Habla que nos justificamos por medio de la fe en la persona de Jesucristo. En Efesios 2, 8 y 9 nos habla de que la fe es el acceso, es la puerta, es el acceso a la gracia. Gracia, regalo inmerecido, regalo de Dios, salvación, vida abundante, paz y todos los beneficios que tiene el Evangelio de Jesucristo. Todos los beneficios que la palabra de Dios nos dice que el Señor tiene para nosotros y alcanzamos a ellos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Por qué? Acordate que una de las definiciones de la fe era confianza en la persona y en el testimonio, en la vida de esa persona. Cada palabra que tenemos para nosotros, que Jesús nos ha dado, la palabra de Dios que tenemos para nuestras vidas, familias, relaciones, para nuestra vida cotidiana, para nuestra sociedad, es un acceso a la gracia de Dios, a recibir los beneficios de Dios. Aún Pablo habla de Abraham como modelo de fe. En Romanos, te voy a leer ese capítulo, Romanos capítulo 4, versículo 3 y 5. El mismo Pablo que leímos recién en Hechos, que dice, yo confío en que será como Dios me ha dicho. Ese Pablo que demostraba confianza en Dios. Es el que también habla de Abraham diciendo la siguiente declaración. Dice, porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, o sea, al que actúa, al que hace, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque ha hecho algo y hay que pagarle, porque merece por su esfuerzo. Más que dice, más al que no obra, no hay nada que vos y yo podamos hacer. No hay nada que Abraham haya podido hacer. Fue por gracia. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una fe que nos justifica. ¿Cuántos tenemos esta clase de fe?
¿Tenés esta clase de fe puesta en la persona de Jesús? Es una fe que nos justifica. La salvación es por fe, no por mérito humano. Ahora, avancemos. Hablemos de la fe como fundamento de la vida cristiana. Porque yo te hablé de una fe inicial. Una fe que ponemos en la persona de Cristo. Pero también te hablé que esta fe tiene que ¿qué? Desarrollarse, ¿no? Esta fe tiene que crecer. Tu fe tiene que madurar. Para que cuando te toque estar en contextos o en situaciones como la del apóstol Pablo, tu fe esté sólida, tu fe esté firme, tu fe no te mantenga. Todo comienza con fe, todo avanza con fe, pero también todo termina con fe, que tu fe perdure a lo largo de tu vida. La fe como fundamento cristiano. En Gálatas capítulo 2, verso 20, Pablo dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Habla de vivir una fe puesta en el Hijo de Dios. Gálatas 2, 20. Y qué importante es poder vivir con esta clase de fe. Como te decía hace un rato, no andamos por vista, sino que vivimos o andamos por fe. Vivimos cada día por fe. No solo un día que puse mi fe con Cristo y bueno, y Dios me tocó y experimenté y viví esto, sino que tengo que cada día cultivar, trabajar para que, como dice la palabra, que no nos falte la fe. Para que no nos falte la fe en nuestro diario vivir, en cada día que atravesamos, familiar, personal, social, laboral, en cada espacio en el que te moves, que puedas tener como fundamento de tu vida la fe. Romanos 1:17. Este texto bíblico tan conocido, Romano, dice que el justo por la fe vivirá. Este pasaje bíblico es el que usa Martín Lutero, el último gran reformador del protestantismo, con el cual se desprende del catolicismo romano y arranca como, diríamos, la fe protestante. La palabra protestante viene de protesta. Hubo una protesta, así como hay protesta en el trabajo y reclamos, hubo protesta. Hubo protesta de que se estaba llevando la verdad, la doctrina del Evangelio como Dios nos lo había dado, que el hombre, las autoridades las estaban interpretando de forma incorrecta. Y Martín Lutero utiliza este pasaje bíblico, Romanos 1:17. Él iba subiendo las escalinatas y cuando viene a su memoria que el justo por la fe vivirá, es como que el Espíritu Santo ilumina su mente y su corazón para poder entender que no es que el hombre es justificado, que es justificado por sus obras, por sus acciones, por lo que hace o deja de hacer. Que es lo que enseñaba tradicionalmente y que lo que enseñan también en muchas religiones, pero es lo que enseñaba tradicionalmente. Entonces, Martín recibe esta iluminación, es decir, el justo por la fe. Y vuelvo a repetirte, la fe puesta en la persona correcta. En la persona, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe se sostendrá. La fe, hermanos, es un acto de la voluntad personal. La fe es propia. Sí es verdad que la fe viene ¿de quién? De Dios. La palabra en Romanos nos dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra. Y no cualquier palabra, nos habla de la palabra de Dios. Pero claro, esa fe que entra en nuestra mente, en nuestro corazón, esa fe que es de Dios, pero que nos pasa a pertenecer. Decí conmigo, la fe me pertenece. Pastor, me está haciendo repetir muchas cosas. La fe te pertenece. La fe que Dios te ha dado. La fe con la que la palabra alimenta tu vida, tu corazón. Te pertenece porque vos le perteneces ¿a quién? A Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado nos pertenece. La fe, por lo tanto, también es un acto de la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso dice que Dios nos ha dado a cada uno como distintos niveles, ¿no? Distinto nivel de fe. Ahora, la fe es un acto de la voluntad basado en el conocimiento de la voluntad de Dios. Qué importante es desarrollar una fe basada en la voluntad de Dios y fundada en su poder. Mirá lo que el apóstol Pablo le dice, 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5, cuando va a la ciudad de Corinto, Pablo les dice, cuando yo estuve, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación
fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que me acerqué a usted, dice, con demostración del Espíritu y de... Decime si esto no es fe. Viste que a veces decimos, bueno, tengo que ir a hablarle, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Y uno se quiere anotar un speech, ¿no? Como para sentirse como un poco más seguro, estable, para no desbordar y que quiero hablar de esto y terminé hablando de cualquier otra cosa. Y Pablo recorriendo las calles, llevando el mensaje del Evangelio, Pablo dice, cuando me acerqué a ustedes, no me propuse, y Pablo dice esto porque Pablo era un hombre que tenía estudio, que tenía una formación, que había sido instruido. Pablo podría utilizar de la liturgia, podría utilizar de la exposición, su sabiduría. Pero Pablo dice, no me propuse otras cosas cuando fui a ustedes. No hablarles con palabras de humana sabiduría, dice, sino que con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, esto es una fe que crece. Esta es una fe madura en un hombre que crece y que madura en la fe que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque los corintios decían, qué lindo que habla Pablo. Qué lindo que predica, qué buena enseñanza. Viste que muchas veces nos quedamos con esto. Pero Pablo trascendía, iba más allá de eso. Cuando les prediqué, cuando me acerqué, cuando lo ministré, lo hice en el Espíritu y en el poder de Dios, para que la fe de ustedes no esté fundada en palabras, en sabiduría, en pensamientos de hombre, sino en el poder de Dios. Y esta es la fe, que es como fundamento, que es un fundamento de la vida cristiana. La fe que vos y yo tenemos que desarrollar. ¿Cuántos quieren esta clase de fe? ¿Quisieras tener una clase de fe como la de Pablo? ¿Una fe que se manifiesta en el poder y en el Espíritu? Es que necesitamos esa clase de fe. Necesitamos avivar, despertar esa clase de fe. Esa clase de fe que aviva que los señales, que los milagros, que las respuestas divinas acontezcan en diferentes personas, en diferentes momentos, y aún que nos mantengan con nuestra fe, con nuestra convicción. Es el apóstol Pablo también quien dice en Gálatas, escucha esto, que la fe se activa a través del amor. Gálatas capítulo 5, me paso una hoja para otra. Gálatas capítulo 5, versículo 6. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Quiero leerte el versículo porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, que eran los judíos, vale algo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, los gentiles. O sea, no es por obra, no es porque sea judío, no es porque sea gentil. Dice, ni uno ni lo otro en Jesucristo vale algo, dice, sino que la fe, sino solamente la fe que obra por el amor. ¿Qué tiene que hacer la fe? ¿Obrar cómo? ¿A través de qué? La fe que obra a través del amor. Esa es una fe que se desarrolla, una fe que se practica, que se lleva a la fe en la práctica, una fe que es continua, una fe que se demuestra a través de las acciones. No se trata de saber mucho, no se trata de cuánto conocimiento tengamos de Dios, sino que se trata de que confiemos mucho. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuánto confías? Pablo estaba diciendo, yo creo que se hará así como se me ha dicho. Pablo tenía confianza en la palabra, en lo que el ángel de Dios le había mostrado, le había revelado, le había dicho que iba a pasar. ¿Cuántos confían en la palabra que Dios le da? ¿Confías en la palabra que Dios te da? Dice la Biblia que siempre viene el enemigo y quiere arrebatar lo que fue. El diablo va a trabajar para arrebatarte tu fe. El diablo va a trabajar para que mínimamente te quede una fe inicial, pero en lo posible nada. El diablo va a trabajar para que tu fe no crezca, para que tu fe no se desarrolle, para que siempre estés parado en la duda, en el temor, para que siempre estés encadenado, para que siempre estés oprimido. El diablo va a trabajar para que siempre te falte la fe. Pero Pablo nos recuerda que la fe también es un escudo en tiempos de prueba. La fe es un escudo en tiempo. Cuando habla de la armadura de fe, en Efesios capítulo 6, dice que tomemos el escudo ¿de qué? De la fe. Con el cual podréis apagar los dardos del maligno, del enemigo que nos tira. ¿Pero con qué lo apagamos? Con el escudo de la fe. El escudo es protección.
La fe en Cristo, la fe en su palabra, el perseverar en ella, el tener una fe que crezca, que se desarrolle, que madure, es la que va a hacer que los dardos, ay pastor, me está bombardeando el enemigo todos los días. Y sí, lo va a hacer, no va a parar. Y si te ves protegido, con más razón. La fe, ¿no? La fe como escudo en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. La fe nos protege de los dardos del enemigo, de la guerra espiritual. Pablo menciona la fe como parte de la armadura, pero también Pablo nos exhorta o nos alienta a mantenernos firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Viste a los soldaditos esos que están, los granaderos, o los que están parados en la puerta de la casa de gobierno? ¿Cuántas horas están parados? Se les apoya un mosquito acá y ni siquiera pueden, ¿viste? Nada. Tienen que estar como firmes. Ay, pero no se puede mover un mosquito, pobre, les va a picar. Firmes, impolutos, sin moverse. Pablo da este concepto, da este ejemplo. No voy a ir al pasaje bíblico, pero lo tenés en 1 Corintios 16:13. Esta exhortación y este ánimo a mantenerse firmes en la fe. En cuarto lugar también habla de la fe como una virtud que debemos cultivar. Habla de la fe como una virtud que debemos fortalecer. Y lo dice de la iglesia de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, este pasaje sí lo quiero leer, versículo 1 Segunda de Tesalonicenses 1:3, Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Un amor que abunda, pero también habla de una fe que crece, una fe que va creciendo. Por eso te decía, la fe necesita fortalecerse, pero también la fe necesita crecer. Y una fe que crece es una fe que madura. Pablo ora por los discípulos que él preparaba, que él les enseñaba, para que no les falte fe, para que puedan crecer en fe. Ora por la fe de los creyentes. Si alguien toma nota, en primera de Tesalonicenses, no, segunda de Timoteo, primera de Tesalonicenses 3:10. Pablo ora por la fe de sus discípulos, de los creyentes, para que puedan crecer, para que puedan madurar. Pero también alaba a Timoteo. En 2 de Timoteo 1:5 lo alaba o reconoce en Timoteo que él tenía una fe no, como dice, no fingida. ¿Qué es una fe no fingida? Una fe real. Una fe verdadera, o sea, una fe, dijimos que la fe se ve a través del amor, ¿no? Dijimos que la fe obra en acciones. Entonces quiere decir que Pablo veía en Timoteo, en su discípulo, una fe de este calibre, una fe de este nivel, una fe madura, una fe que se relaciona con lo que decíamos al principio, con confianza en Dios, pero también con fidelidad a Dios. ¿Vos tenés una fe que se traduce en confianza y en fidelidad? ¿O necesitamos madurarla? Ya estamos terminando. Ya estamos finalizando. O necesitamos fortalecer esta clase de fe que demuestre confianza y fidelidad. Y por último, Pablo habla de la fe como un legado, como un testimonio. El que te decía hace un rato es 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado. La palabra guardado quiere decir he cuidado. Me he mantenido firme. He perseverado. ¿En qué? En la fe. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, pero también he guardado, he cuidado, he mantenido firme. He sabido ser fiel. He sabido confiar. ¿En qué? En esa fe que Dios me ha dado. Y esa es la fe que vos y yo necesitamos cultivar, desarrollar, aprender a practicar, que se evidencie en las pruebas, cuando haya dificultad, que podamos tomar el escudo para resguardarnos.
Cuando estemos en el momento, el apóstol Pablo lo que estaba atravesando, siempre digo, ¿no? A veces estamos en problemas porque tomamos malas decisiones, a veces nos metemos en problemas por nuestro carácter, a veces nos metemos en problemas por no refrenar nuestros deseos, pero otra cosa es cuando tenemos problemas por hacer la voluntad de Dios. Y Pablo no estaba siendo llevado a Roma porque salía a robar en las calles, no, estaba siendo llevado a Roma, a la cárcel, iba a estar preso. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de Jesucristo. Y cuando vienen circunstancias difíciles en tu vida, en tu entorno familiar, compañeros de laburo, que se te empiezan a reír, que se te empiezan a burlar porque se enteraron que vas a la iglesia, o porque ¿no? Y de alguna manera te toman como objeto de burla, o a veces nos pasa en el contexto familiar. No solo que no se burlan o que se burlen, sino que tal vez empiecen a hacerte la contra, te empiecen a hacer la cosa más pesada, la cosa más difícil. ¿Por qué? Por tu fe. Y ahí está. No es que son hijos del diablo, Pablo lo dice igual en la Biblia, pero son influenciados porque su mente, su corazón, aquellos que te rodean, que no tienen a Cristo, van a ser utilizados para que tu fe mengue. Vos tenés que menguar, pero tu fe no. Tu persona tiene que menguar para que Cristo crezca, pero no tu fe. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Pablo termina su vida fiel, siendo fiel al mensaje, siendo fiel a Jesucristo. Deja un legado de fe a sus discípulos. Le deja un legado de fe. Y es maravilloso porque qué hermoso es que nosotros, como padres, como madres, como hombres, como mujeres, no importa la edad que tengas, pero qué importante es que nosotros podamos ser material de ejemplo para otros. ¿Cuántos quisieran ser material de ejemplo? ¿En qué? En lo bueno, ¿no? En la fe, ¿sí? Porque podemos ser material de ejemplo en otras áreas. Pero te estoy hablando de la fe. Que podamos ser material de ejemplo, instrumentos de ejemplo de Dios en esta fe. Entonces, en esta mañana, orar para que podamos crecer en esta fe, que podamos desarrollar una fe que nos lleve a perseverar cada día de nuestras vidas. En las dificultades, en los momentos de lucha, de prueba, en donde a veces nos sentiremos tristes y no está mal que te sientas mal, decaído, pero que nunca te falte la fe, que es confianza.